vamos a empezar nuestra mesa 4 de homenaje a nuestra queridísima doctora Carmen Rovira Gaspar, profesora emérita de la UNAM. Y en esta mesa de homenaje nos acompañan, además de sus familiares, sus hijos Gonzalo, Diego, Miguel, Paulina, a quienes les enviamos fraternales abrazos y saludos, y por estar presentes en este homenaje que también, pues, comparten con su madre. La doctora Carmen Rovira, ustedes saben, es catedrática e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha tenido medio siglo de ejercicio magisterial, de hecho nos ha formado casi a todos los filósofos de la UNAM. Discípula de José Gauss, dirige y fue fundadora del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, autora de varios libros sobre filosofía mexicana, en donde podemos destacar Eclécticos portugueses del siglo XVI, Francisco de Vitoria, El poder y el hombre, y una aproximación a la historia de las ideas filosóficas del siglo XIX y principios del XX, texto que, por su importancia, se llevaron a España, específicamente a Madrid, para los estudios de filosofía mexicana. Muy interesados ellos en lo que se hace aquí sobre filosofía mexicana. Ha recibido la doctora Rovira pues numerosos premios: el Premio Universidad Nacional, la Medalla Fray Alonso de la Veracruz, que entrega nuestra asociación, la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, la Medalla de Honor de la Universidad Autónoma de Madrid, en fin, entre otras muchas apreciaciones. Y por supuesto, el emeritazgo que otorga la UNAM a sus académicos más destacados. Bueno, pues estas son solamente algunas palabras de lo que constituye toda la semblanza, el perfil y el currículum, la vida académica de la doctora María del Carmen Rovira Gaspar. Y como decimos, en esta mesa vamos a tener las participaciones de la doctora Virginia Aspermella, de la doctora Fanny del Río, de la doctora Xochitl López Molina y del doctor Ambrosio Velasco Gómez. Bueno, ofrecemos unas disculpas por la tardanza que tuvimos para abrir esta mesa, pero ya estamos todos aquí y entonces vamos a darle la palabra a la doctora Virginia Aspermella para que nos dirija su comunicado titulado La contribución de Carmen Rovira al análisis de la filosofía mexicana, traducción en pares y el género discursivo. Doctora, adelante, por favor. Gracias, Victórico. Qué alegría estar aquí contigo, con todos ustedes. Qué alegría que hay este merecido evento. Se lo agradezco especialmente a Xochitl. Y en segundo lugar, bueno, pues a Ambrosio, que no es posible comprender muchas cosas sin él, y a todos los presentes. Miren, yo en esta participación lo que me propongo es señalar dos aspectos relevantes de la tarea desarrollada por Carmen a lo largo de su carrera académica y filosófica. En primer lugar, su análisis de textos mediante el rescate de fuentes filosóficas perdidas o al menos dispersas a lo largo de hemerotecas, bibliotecas locales, seminarios y colegios, dándoles unidad en publicaciones de Agapa UNAM y haciéndolas accesibles al estudiante de filosofía, en donde además aporta y tiene ella una contribución metódica al interpretar los textos. Y en segundo lugar, me adentraré en su aportación fundamental, creo yo, que es ubicar la filosofía mexicana dentro del género de discursos y polémicas. Bueno, paso a la primera parte. La primera parte, la cuestión del método en Rovira y la tarea de traducción y significado mediante el rescate de fuentes directas. Centro mi atención en una cuestión metódica que caracteriza la labor de CAI en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tengo noticia de que al menos desde 1990, si no es que desde bastantes años antes, CAI invitó a Carolina Ponce del Colegio de Letras Clásicas de la UNAM a trabajar con ella en París. En 1996 centra sus indagaciones en el análisis de una obra de Benito Díaz de Gamarra, Elementos de Filosofía Moderna. El resultado de esa investigación dio lugar a que en 1998 fue publicado un libro con el mismo título. Se trataba de la antología del segundo volumen de la obra Elementos de Filosofía Moderna de Gamarra. La publicación corrió a cargo de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de Agapa de la UNAM y
también empieza a unir, como veremos posteriormente, Kai, a otras universidades. Pero desde ahí ella esboza la tarea que va a ser prioritaria, que va a realizar. En primer lugar, en la entrada agradece a Miguel Ángel Sobrino, catedrático de la UAM, y también agradece al doctor Manuel Velázquez. Esto es importante porque Kai toda la tarea que va a realizar va a ser en traducción y análisis de fuentes vernáculas. Una de sus inquietudes también fue en el 2004 analizar el pensamiento de Francisco de Vitoria, cuando se adentró con Carolina Ponce posteriormente en la obra de Francisco Javier Alegre, otra antología del 2007. Y ahí nos vamos dando cuenta que Kai no solo busca traducir y exponer los alcances filosóficos en todas estas obras mencionadas de ciertos autores, sino encontrar la evolución del pensamiento del autor, enfocar su actividad intelectual desde una perspectiva dinámica y de cara a los nuevos tiempos que cada autor enfrentaba. Rovira da pistas para entender esta labor, como por ejemplo, cuando en el libro de Gamarra comienza diciendo: es necesaria, la estoy citando, la reflexión sobre la selección que realiza Gamarra, y esto es lo que ha guiado nuestro criterio selectivo. Así, ella presenta dos instancias. Primero, la selección que realizó Gamarra. Esta es una tónica en todo el trabajo de Carmen Rovira. Siempre va a ver qué seleccionó el autor, qué tradiciones sigue, qué autores y por qué. Y después, ella a su vez va a hacer una selección. Esa selección, dice Rovira, es un segundo momento. Una selección orientada a elegir entre las páginas del texto de Gamarra aquellas en donde más precisa y claramente puede advertirse su posición frente a la modernidad y su interés para dar a conocer a los alumnos el pensamiento filosófico moderno. Notemos cómo en ese párrafo de Kai aparece ya esbozado el itinerario que va a caracterizar su labor. Por un lado, la cito, producir antologías, como allí mismo lo aclara, porque dice: pretendo poner en circulación algunos textos de la época mencionada para que el alumno y los interesados en el tema de la cultura y de la filosofía mexicana puedan consultarlos con facilidad. Entonces, otro punto clave en ella es poner en el público universitario y en el especializado las fuentes directas mediante antologías. Rovira expone su método, dice: rastrear la selección de Gamarra que él ha hecho en autores modernos y así precisar su modernismo. Este tema de la selección es una característica muy importante en Rovira, pues ella avanza frente a lo que hace Gauss. Aquí en Rovira hay una tarea electiva, selecciona partes que le parecen las representativas y las pone al público académico y al público universitario. En la labor de la obra de Rovira aparece entonces una convicción o impulso, señalar una tarea, en primer lugar, interdisciplinaria, un trabajo en pares, que instaura un modo de trabajar desde la fuente vernácula, pero además, consciente del momento, ella dice: comenzamos una nueva experiencia de traducción y análisis y crítica del texto filosófico. Experiencia, dice, por demás satisfactoria, que podría calificarse como esencial e inolvidable. Ella misma, con conciencia de destino, se da cuenta de que está instaurando un método. Y luego continúa: entre los fines del proyecto aparece como primordial publicar antologías. Otra antología similar a esta la presentaré, de textos filosóficos políticos no vertidos al español todavía, de jesuitas mexicanos del siglo XVIII. Es decir, desde el principio tiene la idea de todo lo que va a caracterizar su labor. En el año 2007 aparece la traducción prometida, pues nuestra autora presenta el análisis de influencias modernas en Francisco Javier Alegre y las ejercitaciones arquitectónicas, dos antiguos monumentos de arquitectura de Pedro Márquez. Y entonces ya tenemos redondeado este trabajo. En su erudito escrito titulado Filosofía y Humanismo, de esa obra, Rovira expone algunas generalidades sobre la Compañía de Jesús para después
reflexionar sobre las posibles causas que desencadenaron la expulsión jesuita de 1767. Y a partir de esas causas, ella propone la hipótesis de que una de las razones que guardó Carlos III en su fuero interno tenía que ver con el choque entre jesuitas y regalismo político, proponiendo que la apertura a la modernidad filosófica de los jesuitas novohispanos y autoridades políticas fue un punto de desencuentro con la corona. Además, Rovira expone que el gran problema derivado de la filosofía moderna fue negar la distinción real entre la sustancia y los accidentes aristotélicos. Y nos dice, pues ello chocaba contra la escolástica tradicional, debido a que según los escolásticos, cito, la forma era una entidad que en sí tenía ser verdadero y sustancial, realmente distinto de la materia. Es según ese criterio que nos dice Rovira que al oponerse los jesuitas a autores como Descartes, no es que se estuviesen oponiendo a una nueva filosofía ni a la modernidad, sino al peligro inminente por lo que la fe podía surgir en sus aseveraciones. La cito. Al afirmar los modernos que los accidentes no eran entidades realmente distintas de la materia, sino que en verdad consistían en ciertas disposiciones o modos de ella, podía concluirse que los accidentes del pan y del vino en la Eucaristía no podían permanecer sin el sujeto del pan y del vino, lo cual era contrario a la fe. Con esta argumentación, fin de la cita, vemos que la intención de nuestra autora fue probar el modernismo jesuita es diferente al de los ilustrados, que sí se abren a la modernidad, pero siempre cuidando temas de fe. De este escrito, en mi opinión, surge la investigación más característica de los últimos años de la reflexión de nuestra autora, la búsqueda por el denominado por ella humanismo jesuito novohispano del siglo XVIII, el cual considera distinto al que caracterizó a los pensadores humanistas del XVI, se aparta tanto de una consideración del humanismo a la manera renacentista del estudio humanitatis, como del humanismo de un pico de la Mirándola, corrientes que usaron autores españoles como Fernán Pérez de Oliva para enfrentar la decadencia escolástica. Para ella, el humanismo mexicano, dieciochoesco, se caracteriza por responder a una realidad social concreta. Nos dice, es un humanismo que enfoca críticamente la problemática del hombre americano y en general la problemática de todo hombre sojuzgado. Fin de cita. Rovira revisa las contribuciones de cada uno de estos jesuitas para después proponer otra hipótesis que va a demostrar, cito, dicha propuesta nos conduce a las bases filosófico-teológicas del humanismo al que vengo refiriéndome. Allí, nuestra autora conecta con la obra que presenta las instituciones teológicas de Francisco Javier Alegre para sostener, analizando las proposiciones 3 y 4 del libro 7 de la obra de Alegre, que algo distinto se ha operado en esos argumentos con el pensamiento criollo. Un vuelco filosófico teológico, pues al retomar el tema de las relaciones entre gracia y libertad a partir de algunas proposiciones de Luis de Molina, los jesuitas enaltecen la naturaleza humana, tanto de fieles como de infieles, y reivindican un humanismo universalista mexicano. Voy a cortar, este es un escrito mucho más largo de mi investigación para ir cerrando. Notemos que este objetivo lo tuvo Rovira desde que escribió el prefacio a la antología de Juan Benito Díaz de Gamarra en 1998. Y también en su obra, Una aproximación a la historia de las ideas en México, siglo XIX y primeros años del XX, seguramente la trilogía que le dará su paso a la historia de las ideas filosóficas mexicanas, Rovira divide los textos filosóficos de la época en discursos y a mí mismo adelanta que hará otra coordinación en la que seleccionará los textos filosóficos clasificados en el género polémicas. Pero ahí se ve aún el mismo modus operandi de la autora. El resultado de esa segunda edición de la trilogía, que ya se hace a la luz del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana
instaurado por Ambrosio Velázquez para ella y dirigido por Rovira desde el 2008 hasta en adelante, en esa segunda edición, Rovira incluso añade discursos como el anarquista y algunos otros, pero la clave es que ha ido diciendo que no se puede entender esa filosofía sin analizar el pensamiento escolástico, que es la temática que antes analicé. Y por esa razón, una reivindicación, una renovación de la escolástica con el tema jesuita de la polémica auxilis. Y ahí es donde ella propone que hay que revisar bien la escolástica. Le dedica el de la trilogía un volumen completo al pensamiento escolástico. Paso a las contribuciones temáticas de la doctora Rovira y con eso voy a terminar. Conforme Kay fue rescatando esos textos, empieza a hacer contribuciones ya no de método y de tarea de selección, sino de fondo. ¿Cuáles son estas? Bueno, una de las primeras que a mí me parece es cómo ella rectifica la interpretación que el Colegio de México y en general los especialistas de historia de México habían hecho del liberalismo mexicano diciendo que venía de la Ilustración francesa y del pensamiento norteamericano. Kay va a probar que hay una secuencia muy importante que viene de tradiciones propias del pensamiento novohispano. ¿Cuáles son esa primer contribución? Bueno, pues la primera es probar que el liberalismo no hizo tabla rasa de la tradición y que es definitivamente un pensamiento que responde a una tradición propia. Ahí ella demuestra la influencia, por ejemplo, de un Teodoro de Almeida en María Gorriño y Arduengo, en Severo Maldonado y Zavala, analiza el tema de la utopía, prueba una tradición desde Vasco de Quiroga en ese punto, prueba que es distinta, y después añade que la vía nominal o comista también contribuyó en esa tradición mexicana. En la línea liberal, ella prueba que, por ejemplo, hay continuidad en las ideas de Benito Díaz de Gamarra desde antes posteriormente en Severo Maldonado y en José María Luis Mora. Al señalar ese liberalismo de raigambre propia, empieza ella a probar pues la gran tradición filosófica mexicana que se había soslayado. Hay otra tradición que Kay ha rescatado que es sobre el pensamiento náhuatl. Esta no la ha desarrollado tanto, pero yo supe por su propia boca que Ezequiel Chávez detectó el coloquio de los 12 tiempo antes de Ángel María Garibay y Miguel León Portilla. Y esos son unos apuntes que ella tiene que pues ojalá y pudiera seguir desarrollando. Por último, el tema del humanismo jesuita prueba una línea transversal en la tradición roviriana que se sigue y se continúa hasta en nuestros tiempos. Todos los temas que ella ha elegido tienen un trasfondo, la emancipación moral y política. Para esto, Kay estudió el medievo y sus quiebres, la teología y la historia, la política y la sociedad. Su investigación hurga e interpela para encontrar los límites de las diversas formas de poder, de contrapoder y de disidencia. Su contribución a la historia de las ideas de México se debe a que supera el academicismo del maestro Gauss para ella insertarse en una corriente novedosa que hace historia de las ideas, pero para transformar el presente. En Rovira, cualquier tema filosófico del pasado ha de ser pertinente para establecer límites a la autoridad, a la tradición y a la legislación. En una palabra, la filosofía roviriana desborda el cometido de la historia de las ideas de Gauss y se vuelve filosofía prioritariamente política y civil. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Virginia Aspe y bueno, también agradecemos a los seguidores que tenemos en Facebook y en YouTube y que nos mandan las felicitaciones para la doctora Rovira, las cuales pasamos muy cumplidamente. También agradecemos la presencia de Rosy Toledo, Lori Celaya, Miguel Carrillo, Javier y Paulina Calero que nos están acompañando. Y por supuesto,
de Héctor Eduardo Luna, que es el ayudante principal de la doctora Rovira en estos momentos y uno de sus últimos discípulos. Vamos ahora a darle la palabra a nuestra presidenta de la Asociación Filosófica de México, la doctora Xóchitl López Molina, quien nos va a comunicar su trabajo, una aproximación al pensamiento filosófico de Carmen Rovira Gaspar. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia, por la ayuda, a la maestra Kay Rovira por todo su cariño. Y bueno, ya le debíamos este homenaje que por la pandemia no lo habíamos podido hacer, pero mi texto es muy largo, pero no se espanten, solamente les voy a compartir una parte. Algunas de estas cuestiones ustedes ya las conocen, tiene que ver con toda la cuestión biográfica, académica de su vida, de cómo comienza en sus estudios con Gauss, pasa por todas sus obras, analizo en el texto cada una de ellas, y en donde me voy a detener es en realidad en 3 puntos. Una, voy a mencionar muy rápido una cuestión de la metodología de Carmen Rovira. Voy a detenerme en la categoría de discurso, pero fundamentalmente me voy a referir a 2 propuestas que ella hace en los conceptos de filosofía mexicana, que son el concepto de humanismo y el concepto de utopía. Entonces, de una manera muy rápida me refiero a su metodología. Carmen Rovira hereda de José Gauss. Bueno, antes que eso, Victórico, sí te pido que me moderes, porque si me paso en tiempo, me comentas, por favor. Entonces, Carmen Rovira hereda de José Gauss la inquietud y el compromiso por realizar la historia de la filosofía mexicana, pues dicho pensador considera que la historia de la filosofía es la única base correcta para elaborar una teoría de esta. Por lo que hacer historia de la filosofía no solo es importante, dice Gauss, sino fundamental para el propio razonamiento y la única vía que nos permitiría teorizar en América. En este sentido, un gran número de los artículos de Rovira lo constituyen análisis monográficos de la obra o parte de ella, de algún autor mexicano, por lo que basta analizar su larga investigación para detectar el rigor y la sistematización de su metodología, misma que da a conocer al lector en sus principales obras. Así, la autora ha expuesto su principal empeño en realizar análisis rigurosos de textos y personajes para integrar estudios de historia de la filosofía. En su afán por historiar, ha desarrollado su metodología al practicar y enseñar a sus alumnos un gran respeto por las fuentes y la importancia de acudir a ellas, pero también ha puesto atención en no permitir ni permitirse la sobreinterpretación. Al respecto, Rovira expresa, cito: existe el problema de las categorías manejadas para interpretar el pasado y las categorías conceptuales del pasado. Y en este punto existiría, si el investigador no actúa con el suficiente cuidado y rigor, un choque categorial que confundiría los resultados de las investigaciones. Sin embargo, si interpretamos con rigor los conceptos de categorías filosófico-políticas, morales religiosas, usadas en una época, esto es, si las interpretamos en su tiempo límite, respetándolas como tales, podemos llegar a un conocimiento de los textos analizados. Esta es una formación que nos ha dado a todos sus alumnos y lo cual agradecemos porque efectivamente recurrir a los textos base de análisis ha sido la metodología de Carmen Rovira y de todos sus alumnos. La metodología propuesta por Rovira nos permite una hermenéutica de los textos válida y rigurosa y debe tomar en cuenta varios puntos. Solo los señalo aquí, no los analizaré porque si no va a ser muy largo. El primero, acudir a las fuentes originales. El segundo, respetar las categorías del pasado utilizadas por el autor y ubicarlas en su tiempo límite para lo que será necesario, el tercer punto, situar a la obra del autor en su contexto histórico, político y cultural.
Paso entonces, me salto un montón de páginas y paso a la categoría de discurso, que me parece una de las aportaciones más importantes de Carmen Rovira. Carmen Rovira emplea la categoría de discurso para diferenciar las diversas perspectivas del análisis de la realidad que se dieron en el siglo XIX. En la elaboración de la obra Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX y principios del XX, fue consciente de que si partía de los propios textos y contextos de las obras del siglo XIX, las categorías que se usaban clásicamente en la historia de las ideas no servirían para realizar una interpretación cabal y rigurosa, porque resultaban carentes y limitadas. Pues recordemos que antes de la publicación de Rovira, la creencia generalizada era que en el siglo XIX solo había positivismo y liberalismo, dado que la situación convulsa de la independencia y los primeros años de la República habían imposibilitado a los intelectuales del país discurrir tranquilamente y elaborar planteamientos filosóficos. Por ello, Rovira y su equipo de investigación discutieron ampliamente sobre la categoría que se debería emplear para separar los bloques de pensamiento del siglo XIX. No se podía utilizar la categoría de doctrinas filosóficas porque no había claridad en la relación de maestros y discípulos. Tampoco la de escuela filosófica porque ni siquiera se contaba con una. Menos aún la de teoría filosófica porque el pensamiento de los autores del siglo XIX es eminentemente práctico. El concepto de corriente filosófica resultaba muy vago y el de tradición filosófica cerraba en sí mismo determinada postura, lo que hacía parecer que no había relación entre una perspectiva y otra. Así fue como se decidió por el concepto de discurso filosófico, que nos habla, por una parte, de una perspectiva filosófica, y esto es algo que ya Ambrosio Velasco ha mostrado en alguna de sus publicaciones sobre la categoría de discurso, nos habla de una perspectiva filosófica que se encuentra interconectada y en discusión con otra u otras, y por otra parte, nos deja ver que en el interior de dicho discurso hay ciertas coincidencias entre los autores que la conforman. Además, sin lugar a dudas, el concepto discurso nos permite analizar no solamente las obras monumentales, ¿no?, así como las de Fray Alonso de la Veracruz, sino también los discursos políticos presentados en la plaza pública, como los de los independentistas o los textos periodísticos de Ricardo Flores Magón. Hace ya 15 años, Carmen Rovira había comenzado a elaborar y reelaborar 15 años antes de la publicación de su obra del siglo XIX, había comenzado ya Carmen a elaborar y reelaborar los conceptos que más le habían interesado dentro del pensamiento filosófico mexicano, mismos que, como ella ha señalado en diferentes foros, son centrales y originales tanto del pensamiento mexicano como del latinoamericano. Me refiero aquí a los conceptos de humanismo y al de utopía analizados en este momento. Son dos estos conceptos que Carmen Rovira ha desarrollado ampliamente en torno a la filosofía mexicana. El concepto de humanismo y el de utopía actualmente se encuentra realizando un amplio estudio sobre el pensamiento filosófico, teológico, político de los jesuitas del siglo XVIII, en su destierro en Italia, en donde enfoca principalmente también su concepto de humanismo. En julio de 2013, la Universidad de Guanajuato publicó Dos utopías mexicanas del siglo XIX, Francisco Severo Maldonado y Ocampo y Juan Nepomuceno Adorno. Esta obra de Rovira contiene dos apartados introductorios. Uno, la utopía en general, y dos, la utopía en México, los cuales constituyen, sin lugar a dudas, una importante reflexión teórica sobre la utopía mexicana. Rovira señala que las utopías se relacionan directamente con una situación social y política a la que ponen un modelo para que los hombres lo sigan y puedan corregir su realidad. Dicho modelo, dice la autora, también se convierte en un consuelo, en una forma pacífica de oponerse a la realidad que les preocupa. Así, el fin de la utopía parece ser estimular, mover al hombre hacia lo deseado en un afán por lograr lo mejor, lo más idóneo para su realización y felicidad.
Como la mayoría de las utopías están enlazadas con un humanismo que pretende el respeto del ser humano y la realización plena del mismo, la función utópica es una parte esencial de lo humano al convertirse en la guía para lograr el cambio, por lo que la utopía, según nuestra autora, se encuentra íntimamente ligada a lo ideológico. Rovira Gaspar aclara la diferencia entre la utopía en Europa y la utopía en América, señalando que mientras que en Europa la utopía es un no lugar, en América los autores de la utopía no se valen de un modelo ideal, sino de un lugar imaginario. No se valen de un modelo ideal situado en un lugar imaginario, sino que ofrecen un modelo alternativo en el cual se presenta un marco conceptual concreto que reúne ideas y soluciones y, según sus autores, pueden resolver el problema de su contexto. De este modo, la autora afirma que la utopía europea posee dos características esenciales. Uno, ubica al modelo ideal en un lugar ideal imaginario, y dos, hace interactuar a personajes imaginarios. Ahora bien, si la utopía mexicana no se plantea un lugar imaginario y no se plantea un espacio imaginario o una situación imaginaria, ¿por qué entonces se considera utopía? Se pregunta Rovira, y Rovira responde a esta pregunta de la siguiente manera, cito, simplemente porque entre la solución propuesta, o sea, el marco conceptual y la realidad social a la que se intenta imponer dicha solución, simplemente hay un desfase entre ellas y este desfase es lo que genera lo utópico. Dicho desfase es concebido por la autora como una contradicción en donde lo propuesto no puede transformar lo real concreto porque no es una solución idónea. Es por ello que Rovira refiere que la utopía mexicana y latinoamericana tiene un sentido trágico, pues no crean lugares ni topos imaginarios, ni tampoco personajes fantásticos, porque en la realidad en la que viven es tan necesaria una urgente solución. Por lo mismo, crean teorías confiando en que ellas pueden corregir los errores de sus inquietantes realidades. Plantean y confían en su imaginario teórico y piensan que éste transformará para bien la realidad concreta. Resulta entonces muy interesante el análisis que en este mismo libro va a hacer Carmen Rovira sobre Guamampoma, que es un ejemplo muy importante, y sobre Simón Rodríguez, que me voy a saltar justo para dar tiempo al otro concepto que me parece fundamental. Porque Rovira ha desarrollado de una manera amplia el concepto de humanismo mexicano al tomar como punto de partida el humanismo de los jesuitas criollos mexicanos del siglo XVIII. Estoy hablando de Campoy, de Agustín Castro, Francisco Javier Alegre Clavijero, Juan Luis Manero, Fabri, Diego José Abad, José Márquez y Guevara y Guasozábal. Sin embargo, vale la pena hacer un recorrido por algunas de las publicaciones de Rovira para poder detectar la evolución en sus concepciones sobre el concepto de humanismo. Esto es un largo trabajo que he hecho justo para resaltar tanto el rigor como la evolución de las propias reflexiones de Rovira. No los voy a cansar con ello, esto se va a publicar y es muy, muy interesante realmente cómo Rovira va pasando de una perspectiva de utopía en donde está pensando a los jesuitas que como un grupo de pensadores con una postura ecléctica, y cómo va dejando esta idea poco a poco en sus obras para hablar de ellos de un humanismo radical. Entonces, si bien en sus primeras obras, en los eclécticos portugueses, por ejemplo, y todavía en obras podríamos ver de 1992, ella está pensando en estos filósofos del siglo XVIII como eclécticos, después los defiende como profundos humanistas, que es muy importante, ¿no? Entonces, el texto que voy a analizar muy rápido se llama Filosofía y Humanismo y es
el texto introductorio a la traducción de las obras de Francisco Javier Alegre y Pedro José Márquez, en el que Rovira estudia la fundación de la Compañía de Jesús, así como su expulsión en 1767, de todos los dominios del rey de España, y analiza tanto las posibles causas de su expulsión como algunas de las reacciones de los habitantes de México, a quienes don Carlos Francisco de la Croix, gobernador y capitán general del Reino de la Nueva España, advierte. Cito a Rovira: deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Y esto es algo que hay que rescatar mucho de Rovira, como siempre ha sido ella una persona que defiende mucho la justicia, y a ella estos actos, ¿no?, y siempre le parecieron injustos, y justo por eso me parece a mí que le interesa mucho investigarlos. Lo que nos interesa entonces rescatar en el texto de 2007 que hace Rovira sobre el humanismo es justamente el problema de cómo manda el eclecticismo simplemente a una nota a pie de página y disminuye la importancia que en anteriores escritos había otorgado al problema de la identidad mexicana de los jesuitas criollos del siglo XVIII, y que había abordado en sus textos elaborando un destierro en Italia. Rovira lo expresa de la siguiente manera. En resumen, en sus obras, estamos hablando de los jesuitas, advierte a una inquietud y en cierto modo una apertura a la filosofía y a la ciencia moderna. B, una crítica a la metodología tradicional empleada en la enseñanza. Y C, defensa de la mexicanidad que se basa en una toma de conciencia como mexicanos y que tiene como fin dar a conocer en Europa la cultura y el arte mexicano, y de inquietud ante ciertas propuestas de la de la índole teológica, además de una importante posición humanista por su proyección y sus bases filosófico-teológicas. A mí me llamó mucho la atención porque de todo lo que ella había analizado sobre los jesuitas eclécticos, simplemente hace esta nota a pie de página y salta y comienza a preocuparse por lo que después ha sido una de las grandes contribuciones de Carmen Rovira a muchos de sus alumnos que hemos seguido esta perspectiva, y que tiene que ver precisamente con el desarrollo fundamental, en donde, por ejemplo, al analizar la obra de Alegre, justamente lo que le interesa es el problema de la gracia y el libre albedrío. Y yo debo confesar que si yo entré al estudio de Suárez fue porque a mí me interesó la polémica de Auxilis y me interesó el problema de la gracia y del libre albedrío en Suárez, y yo quería ver de qué se trataba todo esto que a mi maestra le interesaba, y yo decía, bueno, eso de estudiar teología está muy raro, pero igual podemos hacerlo, ¿no? Entonces, no los canso con toda esta parte súper teórica que tiene que ver con el problema de la gracia, pero sí creo que es una de las grandes aportaciones de Rovira, porque si ustedes recordarán teológicamente, el asunto es de que si Dios sabe lo que tenemos que hacer los hombres, entonces los hombres dejamos de tener libertad. Pero si los hombres podemos hacer lo que queremos, entonces Dios deja de ser Dios porque ya no se puede imponer a los hombres. Entonces, esta polémica es muy interesante porque lo que se está jugando ahí no solamente es una teología dogmática y no solamente es el poder absoluto del teólogo, perdón, de Dios, y el poder absoluto también del soberano. Lo que se está jugando ahí es fundamentalmente la libertad del hombre. Y esto es algo que quiero rescatar. A Carmen Rovira siempre le ha interesado el problema de la libertad del hombre. Justo porque en la libertad del hombre, desde su punto de vista, se juega lo verdaderamente humano. Es decir, somos hombres porque somos libres, somos hombres porque tenemos voluntad, somos hombres porque podemos decidir. Y en ese sentido, si nosotros hacemos un recorrido por el pensamiento de Carmen Rovira, siempre está vinculando sus investigaciones
a la cuestión de la libertad humana. Ojo con esto porque también lo ha hecho a la cuestión de la libertad en la mujer. Tiene varios escritos sobre esta libertad de la mujer y por eso también se interesó mucho en el pensamiento de Sor Juana. Entonces, justamente este tema del humanismo, y para concluir este apartado, quiero señalar que después del análisis cuidadoso de las obras de los jesuitas mexicanos del siglo XVIII, Rovira refiere que el humanismo mexicano se encuentra muy lejos de las concepciones a priorísticas de lo humano o de señalamientos de lo que el hombre debe ser, de lo que lo lleva a tener una estructura y un significado propio que se caracteriza por la dignificación de la naturaleza humana y por el respeto a la esencia, y ojo con esto es lo que le ha interesado a Rovira, el respeto a la esencialidad del otro, lo que supone comprender al otro es su mismidad, sin intentar ni suponer, ni violentar, ni imponer los valores. Rovira sostiene esta interpretación con citas textuales de varios de los jesuitas mexicanos, ¿no? Conocemos las citas de Javier Alegre, de Andrés Cabo, de Pedro José Márquez, que Rovira siempre nos ha hecho muy conscientes de su existencia, y así Rovira sostiene que el humanismo mexicano posee una íntima relación con lo social concreto, con lo que enfoca críticamente la problemática del hombre americano y en general cualquier problemática de los hombres sojuzgados, por lo que se convierte en un discurso antipoder. Y esto es muy interesante. Rovira desde hace mucho tiempo ha dicho que el discurso humanista mexicano es un discurso antipoder que se estructura con los pies plantados en la realidad colonial y abraza a todos los hombres, cualquiera que sea su raza, su cultura y su credo. No cabe duda que su importante labor como estudiosa continúa. Prueba de ello es que actualmente Rovira justamente estaba hace algunos años estaba traduciendo la prima segunda y la segunda de Santo Tomás y continúa sus investigaciones. Justamente acaban de editar un libro de ella y sigue todavía trabajando a los jesuitas criollos y el siglo XVIII y el destierro de estos jesuitas en Italia. Entonces, mil disculpas por lo impresionantemente teórico que fue esto, pero una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, y ahí coincido con lo que el doctor Ambrosio Velasco dijo en la entrevista que le hicimos, es mucho el desprecio a la filosofía mexicana. Y a mí me parece que hay un desprecio por un absoluto desconocimiento. Yo estoy segura que la mayoría de las personas que han escuchado las conferencias de Carmen Rovira nunca han profundizado en su pensamiento. Y con esto tan teórico, tan abstracto, yo lo que les quiero mostrar es la profundidad del pensamiento de Carmen Rovira, que vale la pena meternos a su discurso y vale la pena meternos a sus libros para entender por qué a Rovira siempre le ha interesado tanto la cuestión de la libertad y por qué siempre ha estado defendiendo las causas justas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Xochitl, por sus palabras, y agradecemos también la presencia en la sala de Marieta y de Mariana del Castillo. Y voy a leer para la doctora Rovira algunos de los mensajes que han mandado por el chat, sea de YouTube o de Face. Y empezamos con un saludo de Ana María, que dice: felicidades, viva el Seminario de Filosofía Mexicana que fundó, maestra. También de nuestro querido Fernando González Vega desde Querétaro: felicidades, querida doctora Carmen, por este nuevo reconocimiento. Solamente refleja que sigues aportándonos sabiduría y orgullo por nuestro pensamiento mexicano. También de Pablo Guerrero,
Dice, grande es el aporte de nuestra querida doctora Rovira. Juan Carlos Ayala Barrón de Sinaloa nos manda saludos y 1000 felicitaciones a la doctora Carmen Rovira. Saludos también a Xochitl López. Fernando Rivas dice, haber sido alumno de Rovira, Xochitl y Victórico, es ser parte del pensamiento filosófico mexicano de hoy y de por lo menos 700 años. La doctora Eloísa González le manda a decir, querida Kai, 1000 felicidades por un homenaje tan merecido. Gracias por darnos tanto. Un gran abrazo. Enhorabuena. Y Bárbara Sanz nos dice que bueno, que se va a publicar la investigación de Xochitl porque resultó muy interesante. Y bueno, tenemos 1173 personas siguiéndonos en en Facebook y en YouTube. Después de esto, que son muchos más, pero bueno, con estos podemos continuar. Le vamos a dar la palabra a la doctora Fanny del Río con su comunicación Filosofía como Humanismo y Humanismo como Filosofía en la obra de Carmen Rovira. Adelante, doctora Fanny. Muchas gracias, Victórico. Todavía no soy doctora, pero gracias por, por los buenos deseos. Sí, gracias. Muchísimas gracias a la Asociación Filosófica Mexicana, sobre todo por esta invitación que me honra. A Kai, pues un enorme, enorme abrazo, admirada Kai. Este es un trabajo que voy a leer para no perderme en mis pensamientos y empieza así. La verdad es que sí me honra muchísimo decir aquí unas palabras sobre esta admirada filósofa mexicana, aunque los colegas aquí presentes han hecho sin duda y harán los que siguen un mucho mejor trabajo retratando a la doctora Rovira en sus ponencias. Pero quizá pensando en esto, en lo grande que es ella y en las ponencias de los demás, a mí se me ocurrió que hoy, aquí celebrando su vida y su obra, yo podría comenzar pensando en una Kai Rovira, nacida en Huelva, España, que un día se verá cruzando el océano hasta alcanzar un nuevo suelo, que la nombrará hija adoptiva y le dará formación y sabiduría, así como una vocación en la filosofía. México supo darle asilo y rumbo filosófico a Kai Rovira, pero temple, dignidad y entereza son de su propia cosecha. Aprendemos antes qué hace la filosofía que lo que la filosofía es. Dudar con método, pensar críticamente, utilizar argumentos y, más a menudo que no, caer en pozos abiertos en el suelo por llevar la mirada alzada al firmamento. A ti te hablo, Tales de Mileto. Sabemos que consiste la filosofía en pensar sobre las condiciones del ser y que esto lo hace en forma de preguntas sistematizadas, porque cuestión de método, como diría Descartes. Pero si la filosofía significa cultivar amistad con esa manera de pensar dialógica y críticamente sobre la realidad, nadie es más filósofa, estrictamente hablando, que Carmen Rovira. Filósofa es, no cabe duda. Y filósofa mexicana también, sin que sea posible cuestionarlo. Pues, ¿qué más mexicano que hurgar con persistencia en los archivos de nuestra memoria histórica, desenterrar identidades olvidadas, restablecer voces silenciadas, a veces por centurias, para hilar sentido en nuestro pensar nacional? Kai Rovira, no lo dudemos, zarpó de ibéricas orillas, pero desembarcó filósofa y mexicana en nuestras costas. La filosofía como humanismo, veremos ahora. En lo que sigue haré un breve recorrido cronológico por algunas de las figuras filosóficas que me servirán de guía para entender el concepto de humanismo en la obra de la doctora Rovira y descubrir en qué consiste esa forma de humanismo que más adelante ella definirá como mexicana. Y hay que decir que a pesar de que algunos de los pensadores analizados vivían en otras latitudes, pienso en los eclécticos, por ejemplo, portugueses, no obstante, su influencia se hizo sentir en la historia filosófica de México y por eso los vamos a incluir en este breve recorrido. Empecemos por ahí, los siglos XVII y XVIII, los eclécticos portugueses, aunque en realidad en este trabajo, ya en su forma más larga,
comenzaremos por Victoria, ¿no? Pero acá vamos a empezar por ahí. ¿Por qué estudiar la obra de este grupo de pensadores, los eclécticos portugueses? La respuesta la da la propia doctora Rovira cuando dice que estos, cito, dieron la tónica a finales del siglo XVII y XVIII al pensamiento de nuestros países. Algo que resulta interesante resaltar de los ideales humanistas de los eclécticos portugueses es que en cierta forma apuntan a varias de las constantes de lo que podríamos llamar los ideales humanistas en la obra de Carmen Rovira. Tomemos, por ejemplo, la inteligencia crítica, desprejuiciada, ni sectaria ni sectarista, sino solo apegada y obediente a la razón, que se expresa en lo que cita Rovira de Monteiro. Abro cita. Cree lo que Agustín prueba, no lo que Agustín dice. Así pues, con la inteligencia libre de prejuicios, la verdad no es privilegio de ningún sistema. Aquellos filósofos que se dedican al estudio libres de secta, que aman la libertad de decir y de juzgar, forman la ecléctica, esto es, la filosofía libre. Así pues, estudioso lector, encontrarás en estas lecciones esta filosofía que particularmente trabajo y amo. Ahí termina la cita. O podemos recordar lo que cita la doctora Rovira de Almeida, y abro comillas. No he de ceñirme a escuela alguna ni he de seguir ciertamente a autor alguno determinado, sino lo que sinceramente comprendiere que se acerca más a la verdad. Cierro comillas. Asimismo, podemos ver las palabras que reproduce Verney, y abro comillas. No se debe seguir el método de filosofar porque lo dice este o aquel autor, sino porque la razón o experiencia demuestran que se debe abrazar. Termina ahí la cita. Pensemos por un momento en la importancia de estas declaraciones de principios en el mundo en el que los eclécticos vivían y reflexionaban. Así lo describe Rovira, y abro comillas. Portugueses y españoles, envanecidos por su tradición y guiados por un temor religioso, no dirigían sus miradas a Europa, pero si hubieran prestado atención al mundo, habrían advertido la inutilidad de la escolástica y de su método. La filosofía escolástica, que había ocupado un papel protagónico, hegemónico y excluyente, estaba herida de muerte. Pero esto era algo que en los colegios y los cotos de poder intelectual de los países ibéricos no se podía aceptar sin más. En este escenario es que los filósofos eclécticos buscan formar una síntesis, un puente de entendimiento entre la tradición y la novedad. Y dice Rovira, el mérito del pensamiento ecléctico fue precisamente abrir el camino a las nuevas teorías científicas, divulgarlas, cuidando siempre de indicar y demostrar que no se oponían a la religión. De esta obra agrego algo que no resulta menor. En este texto, una joven Carmen Rovira cita y da debido crédito a dos colegas mujeres, Olga Victoria Quirós Martínez y Victoria Junco Posadas. A diferencia de varias de las historias de la filosofía en México que han silenciado la voz de estas y de similares e importantes aportaciones de las mujeres, la filósofa Carmen Rovira ya hacía gala de una cortesía profesional que apunta en lo más profundo a un auténtico compromiso con la responsabilidad y la ética, es decir, con su humanismo filosófico. El segundo inciso, vamos a ver siglos XIX y principios del XX, la historia de las ideas filosóficas en México, en la que es quizás su obra más ambiciosa, una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglos XIX y principios del XX. El retrato que Rovira hace de Justo Sierra es un ejemplo cabal del humanismo filosófico al que Rovira ha dedicado sus esfuerzos de investigación. Rovira reproduce las siguientes palabras del gran pensador, que no han perdido vigencia pese a que las pronunciara en 1893. Dice así: el pueblo mexicano tiene hambre de sed y justicia. Todo aquel que tenga el honor de disponer de una pluma, de una tribuna o de una cátedra, tiene la obligación de consultar la salud de la sociedad en que vive, y yo pertenezco, señores, a un grupo que no sabe, que no puede, que no debe eludir responsabilidades. Estas palabras no retratan solamente a Justo Sierra, sino a la propia Rovira. Esta, como aquel, son dos filósofos impulsados por una congruencia íntima. El compromiso adquirido por el hecho de tener una conciencia íntegra, al que no deben rehuirle los filósofos, ni de ayer ni de hoy, está en la base de lo que para Carmen Rovira constituye el humanismo en la filosofía.
Una de las partes de este libro, de la aproximación, en las que se revela con mayor nitidez esa preocupación humanista de Rovira, se halla en la introducción del discurso cosmológico, donde reúne a autores cuyas inquietudes recorren dos centurias, ¿no? Se encuentran estas inquietudes en el pensamiento filosófico mexicano, dice Rovira, desde el siglo XVIII, más tarde en el XIX, en Francisco Freges, culminando en Adorno. Y estas inquietudes apuntan básicamente a la sociedad en la que dichos pensadores viven y en relación a ella, y centrándose en el hombre mismo, al hecho de que se esfuerzan por ofrecer lo que Carmen Rovira destaca como soluciones. Resulta interesante el análisis mediante el cual Rovira encuentra en el pensamiento de Adorno matices de utopía, que no es aquella isla ideal de gobierno perfecto propuesta por los utopistas tradicionales europeos, sino un, y cito, pensamiento que pretende dar una solución de carácter conceptual utópico para acabar con la infelicidad del hombre individual y socialmente hablando, y con la inoperancia de los gobiernos. Calificamos dicha solución de utópica porque entre la solución ofrecida y la realidad histórica concreta a la que se refiere y pretende aplicarse, existe una total inadecuación. Ahí termina la cita. Es decir, la utopía de estos pensadores no es metafísica, ni siquiera ideal, es política. Pero no se trata de la política en un sentido partidista o ideológico, lo que sería totalmente frívolo, sino que es una propuesta de organización social, económica, gubernativa, que en Adorno se entreteje con su concepción espiritual afín a su catecismo, que no concibe una cúpula de poder sin valores prístinos que den el ejemplo, ni un pueblo que no espejee esa pureza moral y social de idéntica manera. De acuerdo a esta visión de la utopía, la política está en íntima relación con un humanismo dominante en todas y cada una de sus proposiciones, con lo que, de nuevo, el humanismo se hace presente con toda fuerza al interior del pensamiento filosófico mexicano. Esta forma de interpretar el utopismo del pensamiento de los filósofos mexicanos como un humanismo es, a mi parecer, de una gran originalidad, una de las tantas aportaciones mayúsculas de la obra de Carmen Rovira a la historia de las ideas universales. En tercer lugar, vamos a ver el siglo XX, el Ateneo de la Juventud. Es significativo que Rovira haya escrito un poco antes, lo hemos visto, la semblanza filosófica de Justo Sierra, maestro, dice Rovira, de los ateneístas. En el texto Una visión crítica sobre el Ateneo de la Juventud, Rovira señala que Sierra logró en sus alumnos la construcción de un espíritu crítico, la desconfianza en una exagerada cientificidad, lo que constituye una reacción contra la estrechez y pobreza humanística de las propuestas cientificistas del positivismo mexicano. Y es que, ¿acaso hubo algo más alejado del humanismo que el positivismo kantiano que imperó en el pensamiento filosófico durante el periodo dictatorial de Porfirio Díaz? Sin embargo, hay que aclarar, esto no quiere decir que los ateneístas hayan sentido un compromiso con la realidad política del país en su momento histórico en particular, sobre todo en relación con las luchas de los más vulnerables. No. De hecho, Rovira se opone a la visión impuesta por Lombardo Toledano de que los ateneístas, comillas, acá, dieron el tono humanista a la Revolución Mexicana. En cambio, se hace eco de la interpretación de Fernando Salmerón, quien muy por el contrario señaló que, y cito, la influencia del Ateneo es nula con los problemas reales del país, aunque sus anhelos de reivindicación humanista tuvieran tan clara correspondencia con los ideales políticos de las clases medias de la etapa maderista. Finaliza cita. Al margen de las polémicas, porque se ha discutido si este autor o el otro influyeron, el humanismo de la generación del Ateneo consiste, nos dice Rovira, en que sus miembros lograron abrir nuevas rutas en el plano filosófico y en que, guiados en gran medida por sus ejemplares maestros, llevaron a cabo una propia admirable revolución al interior del espacio filosófico. Los ateneístas mostraron una gran responsabilidad ante la tarea de estudio y de creación filosófica, al grado, concluye Rovira, de que las generaciones posteriores quizá todavía no hemos comprendido en toda su profundidad la deuda contraída con los ateneístas y su tarea filosófica crítica e innovadora.
En cuarto lugar vamos a ver el siglo XXI, ya 2021, con José Gauss y la filosofía mexicana entre dos milenios. En el importante ensayo que tiene este título, Nuevas rutas en la filosofía en México en el siglo XXI, publicado en la filosofía mexicana entre dos milenios, Carmen Rovira reflexiona sobre Rafael Moreno y José Gauss, que mucho lucharon, como luego haría ella, por dar un espacio a la filosofía en México durante el siglo XX. Gauss, cito a Rovira, abrió el camino para la investigación de la historia de las ideas filosóficas en México. Cierro cita. Rovira indica que Gauss hablaba de que había que buscar dos categorías en las que podía encontrarse el carácter distintivo de la filosofía mexicana. Una es la categoría de importación. La importación desde afuera se realiza mediante lo que Gauss llamará espíritu metropolitano. Y dado que en este contexto metrópoli señala España, el espíritu metropolitano apunta a la cultura, la filosofía y los valores de aquel país. La importación desde dentro se realiza como una inserción, que es la segunda categoría usada por Gauss, de esos valores en lo nacional. Entonces, son estas categorías autóctonas las que nos vienen a confirmar la existencia de una filosofía mexicana y de una actividad y tarea original en los mexicanos. ¿Pero esto es así? Permítanme un leve rodeo antes de llevar a la reflexión y la respuesta que da Carmen Rovira a su maestro Gauss. Al comienzo del ensayo, de este ensayo que estoy citando, Rovira se pregunta si se ha estudiado lo suficiente las obras filosóficas mexicanas del pasado, si se ha planteado o discutido alguna metodología, algún camino a seguir para lograr el conocimiento de nuestro camino filosófico, si se ha abandonado la rutina de enfocar el pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX desde dos únicas perspectivas, liberalismo y positivismo, cuando en verdad, nos dice Rovira, hubo otros lineamientos filosóficos que tuvieron como medio de divulgación muchas veces el ensayo y el artículo periodístico. Estudiar el pasado, entonces, de verdad, es estudiarlo críticamente. Y con ese mirar crítico, Carmen Rovira ve que, contrariamente a lo que sostenía José Gauss, sí existe, y abro comillas, lo auténticamente filosófico mexicano, no nacido de una importación ni de una inserción, sino que es algo esencialmente propio y original al interior de un espacio filosófico donde se descubre y comprueba la existencia de un auténtico pensamiento humanista surgido precisamente en el México del siglo XVIII y de un pensamiento filosófico político al que puede caracterizarse como utopismo sui generis. Humanismo y utopía como contenidos propios y originales al interior de un pensamiento filosófico mexicano, muy distintos, por cierto, en sus proyecciones y contenidos del humanismo y de la utopía europeos. Y aquí termino la cita de la doctora Rovira. Esto es importantísimo. Como corolario, quiero terminar esta sección, como corolario cabe reproducir aquí una hermosa cita de Pedro José Márquez que Rovira incluye en este ensayo, y abro comillas. Con respecto a la cultura, la verdadera filosofía no reconoce incapacidad en hombre alguno, o porque haya nacido blanco o negro, o porque haya sido educado en los polos o en la zona tórrida. Termina ahí la cita. Forman parte de esta corriente de humanismo mexicano pensadores como Francisco Severo Maldonado, Juan Nepomuceno Adorno, Agustín Rivera, Ignacio Ramírez, Antonio Caso, quienes son, y abro comillas de nuevo, algunos ejemplos fruto de una racionalidad mexicana que nada tuvo que ver con la importación desde fuera y desde adentro. La suya es una posición filosófica humanista original y propia. Vayamos ahora a ver rápidamente el utopismo sui generis mexicano. Rovira se adelanta al cuestionamiento. ¿Es válido dar o aplicar el adjetivo de utópico a ciertos lineamientos del pensamiento mexicano, puesto que los mexicanos no imaginan ciudades ideales como modelos, sino por el contrario manejan elementos teóricos y los aplican a la realidad con un fin concreto, que es transformarla? La diferencia entre el elemento conceptual transformador y la realidad concreta y angustiante que se pretende transformar es precisamente lo que permite describir a estos contenidos del pensamiento político mexicano como utópicos. Algunos ejemplos de ese planteamiento utópico se encuentran en Severo Maldonado, José María Luis Mora
Ignacio Ramírez y Manterola, entre otros. Y Rovira finaliza este ensayo magnífico con una reflexión muy valiosa. Dice: me inclino a pensar que es por estas vertientes filosóficas, humanismo y pensamiento utópico sui generis, por donde hay que buscar y rastrear en un cuidadoso estudio crítico y analítico las principales características originales del pensamiento filosófico mexicano. Voy a concluir. Y esto ya sería el humanismo como filosofía. Ya vimos la filosofía como humanismo, ahora vamos a ver el humanismo como filosofía. En conclusión, y a modo de resumen, quisiera presentar un listado de algunas de las características que mejor sintetizan el humanismo filosófico presente en los autores estudiados en la obra crítica de Carmen Rovira. Ese humanismo filosófico consiste en 1. Seguir un camino de reflexión crítica. Y aquí vemos a los eclécticos, a los ateneístas, a José Gauss. 2. Demostrar un interés en el ser humano en general y en particular en el respeto por el otro. Y acá podemos citar a Sierra, Justo Sierra. Tercer lugar, tener un pensamiento libre de prejuicios. Ahí tenemos a Pedro José Márquez. Cuarto lugar, rechazar la falacia de autoridad. Eclécticos, ateneístas. 5. Guiarse por un sentido del deber social. Sierra nuevamente. 6. Ser congruente con los ideales y asumir una responsabilidad intelectual. Sierra, ateneístas. 7. Manifestar un interés en el desarrollo espiritual y político del ser humano. Adorno. 8. Tener matices de utopía. ¿Todos los anteriores? Como yo lo entiendo, Carmen Rovira ha desarrollado cada uno de estos puntos a lo largo de su trayectoria como filósofa. No solo nos ha mostrado cómo leer el devenir histórico de nuestra filosofía como un proyecto humanista, sino que también nos ha enseñado cómo hacer del humanismo una filosofía. De esta forma, nos ha señalado un camino original y propio, creativo, de enorme riqueza conceptual, al menos como lo entiende ella y como deberíamos entenderlo todos, quienes celebramos hoy su legado en la historia del pensamiento y de las ideas en este México convulsionado pero maravilloso, capaz de alentar y producir a una académica, a un ser humano de la talla de la doctora María del Carmen Rovira Gaspar. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Fanny del Río. Y también pasamos las felicitaciones que envían desde España el doctor Antolín Sánchez Cuervo, desde Colima, el doctor Benjamín Panduro, aquí de la Ciudad de México, el doctor Jorge Velázquez Delgado, y también, maestra, le están mandando muchas felicitaciones sus alumnos, Moisés Rodríguez, Katia Itzel, Diana Haitziri, y también hay felicitaciones también a las que han participado con sus ponencias, especialmente a la maestra Fanny, de Bárbara Sampolo y de José Luis C. Muy bien, pues vamos a darle ahora la palabra a nuestro querido doctor Ambrosio Velasco, y el doctor Ambrosio Velasco nos va a dar su comunicado: Carmen Rovira, exilio español y filosofía mexicana. Adelante, doctor Ambrosio. Muchas gracias, estimado doctor Victórico. Gracias por la invitación a la doctora Carmen Rovira, por permitirme participar en su homenaje, y la invitación que me hace la doctora Xochitl. Muy honrado de participar, sobre todo también pues al lado de tan espléndidas colegas que han hecho un realmente muy emotivo y muy valioso trabajo reflexivo sobre la obra de Carmen Rovira. Virginia, Fanny y Xochitl, felicidades y gracias por esas estupendas reflexiones. Qué bueno que se vayan a publicar, vale mucho la pena. Bueno, yo le he cambiado un poquito el título, hablo Carmen Rovira, y coincide con el tema que ha expuesto Fanny recientemente. Carmen Rovira, humanista republicana y filósofa mexicana. El exilio republicano español significó el renacimiento
de una centenaria tradición humanista y republicana, cuyos orígenes son contemporáneos al surgimiento de Iberoamérica, hace ya 500 años. No solo a raíz de la conquista, sino simultáneamente a raíz de la imposición del imperio español en la misma España. Hay que recordar hace 500 años también, 1520, la revolución comunera de Castilla y de Valladolid contra Carlos V, revolución que es legendaria para la tradición republicana. Este es un botón que le traje a Carmen Rovira, no sé si se alcance a ver. Sí, es un botón revolucionario, pero con la bandera republicana, morado, amarillo y rojo. Cuando te vea, te lo doy, querida Carmen. Justamente el pendón morado de los comuneros de Castilla es el que se retoma en la bandera republicana. De ahí esta legendaria y fundacional tradición a la cual pertenece Carmen Rovira. Y digo, estos filósofos del exilio republicano español, José Gaos, Gallegos Rocaful, Joaquín Girau, Adolfo Sánchez Vázquez, Carmen Rovira, Federico Álvarez, historiadores como José Miranda y Juan Ortega y Medina, descubrieron, porque estaba eclipsado en México durante su exilio, esta tradición republicana común a España y a las naciones que fueron sus colonias americanas. El núcleo de esta tradición es una filosofía crítica, anticolonial y democrática propio de las naciones iberoamericanas de los dos hemisferios, que se había eclipsado en México desde el siglo XIX. Históricamente, esta tradición humanista se ha confrontado con concepciones del mundo autoritarias y proyectos políticos de la misma índole autoritaria que a través de los siglos han buscado imponer y justificar formas de dominación y explotación sobre las naciones iberoamericanas, incluyendo a España misma. Recuerdo las palabras de Adolfo Sánchez Vázquez en relación a esta tradición. La República Española y la Guerra Civil es el último y frustrado intento por liberarse de la carroña espiritual y la miseria material. Esta es la fuerza del republicanismo hispano, por lo cual y por sus valores y la defensa de sus valores, Carmen Rovira tuvo que exiliarse y toda su familia desde 1939. La mayoría de los maestros del exilio republicano español no estudiaron la conquista ni la situación de los indios durante la colonia, ni tampoco la revolución comunera. Es de extrañarse, ¿no? A pesar de que descubren que la misma Segunda República es una expresión de esta tradición, no estudian sus orígenes, salvo que yo conozca fundamentalmente dos grandes, una filósofa y un filósofo exiliado. El filósofo es José M. Gallegos Rocaful, con su espléndido libro y una gran obra, El pensamiento mexicano de los siglos XVI y XVII, y la gran filósofa es Carmen Rovira. Esto sitúa a Carmen en una, la ubica en una perspectiva muy original y singular dentro del propio exilio republicano español y dentro de toda esta tradición centenaria. Bueno, si bien Gaos reconoce la existencia de esta tradición, es uno de los que los descubre, inclusive llega a decir que España es la última colonia de sí misma que falta por independizarse de sí misma dentro de esta tradición emancipadora republicana. Ubica el origen de esta tradición sobre todo en el largo siglo XVIII, tanto en España como en México y otros países hispanoamericanos.
Y aquí hay una diferencia fundamental con Carmen Rovira. Carmen Rovira ubica el origen de esta tradición en pleno Renacimiento español y después hispanoamericano, en el siglo XVI. Carmen Rovira pertenece a la generación más joven de filósofos del exilio republicano español, junto con Ramón Jirao y Federico Álvarez. Llegó exiliada a México en su temprana juventud en 1939, con la triste y dramática experiencia de la guerra y persecución, con apenas 15 años. Estudió la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional, donde fue alumna distinguida de José Gauss y obtuvo la maestría bajo su dirección, con la tesis a la que ya se han referido mis antecesoras, Eclécticos portugueses y su influencia en América, que se convirtió en su primer libro. Veamos qué opina Gauss en relación a esta investigación de Carmen Rovira. Le escribe a Alfonso Reyes y le comenta en una carta: el tema se presenta como formidable. Si Carmen Rovira tiene suerte de encontrar el material que necesita, su tesis puede ser un libro de veras importante. Quiero aclarar que poco después Carmen Rovira se casó, se volvió madre, y aquí, ante ese hecho, decepcionó a José Gauss. Y José Gauss le comentó, de nuevo, Alfonso Reyes: hemos perdido a Carmen Rovira para la investigación. Lo que no pudo el matrimonio, sí podrá la maternidad. Carmen Rovira refutó contundentemente este prejuicio. No hay otro término, machista, no hay otro término, disculpen, que me disculpe José Gauss, ¿verdad? Y con ello se situó, lo digo, muy por encima de su maestro. Bueno, perdón, esto es público, está en las correspondencias entre Reyes y José Gauss. Por eso lo digo y lo cito de este libro. El rescate de la obra más importante de la filosofía mexicana de Carmen Rovira, desde luego lo hace siguiendo la metodología de José Gauss, sobre todo la metodología de las ideas, de la historia de las ideas. Y aquí es importante recordar este principio historiográfico de Gauss, de que las ideas son acciones y hay que estudiarlas como tales. Acciones que desarrolla el autor como respuesta a sus circunstancias para transformarlas. Pero de nuevo, si bien este es un principio que sigue Gauss, con mucho mayor, de una manera mucho más detallada, precisa y consecuente, lo desarrolla Carmen Rovira, porque reconstruye con mayor minucia los contextos. Y no solo ello, sino que además, esto ya se ha referido Fanny hace unos minutos, voy a hacer la cita donde critica a Carmen Rovira el hispanismo o eurocentrismo de Gauss. Y esto es algo muy importante. Sí, desde luego, Carmen Rovira es una de las más destacadas y apreciadas discípulas de Gauss por el propio Gauss. Pero eso no le resta capacidad para cuestionar, criticar fundadamente y desarrollar a partir de la propuesta de Gauss una perspectiva original de Carmen Rovira, mucho más objetiva y mucho más apegadas a las circunstancias de México. Diría yo, mientras que Gauss sigue teniendo una perspectiva hispanista de la filosofía mexicana, Carmen Rovira hace el tránsito a una visión mexicanista de la filosofía mexicana. Cuestionando a su maestro, dice Carmen Rovira, pero logra el discurso gaussiano con estas categorías anteriores de importación aportativa, de importación desde la metropolitana, de importación, las diferentes versiones de importación, pero logra el discurso gaussiano con estas
categorías anteriores, explicar a fondo en sus contenidos filosóficos la existencia y la originalidad de la filosofía mexicana y por extensión el de la filosofía latinoamericana? Sigue Carmen Rovira. Indudablemente no. Nos preguntamos, ¿dónde queda la originalidad de la filosofía mexicana? ¿Consistirá en la aportación con espíritu de espontaneidad, independencia y personalidad nacional y patriótica? ¿Es en la importación desde dentro? Se sigue preguntando. Y finalmente concluye con signos de admiración. ¡Qué poca originalidad! ¡Qué poca originalidad! Carmen Rovira, fin de la cita. Así pues, a diferencia de Gauss y también del grupo Hiperión, encabezado por Samuel Ramos, quien considera la cultura mexicana como menor de edad y caracteriza al mexicano por un trauma de inferioridad, es lo accidental como lo opuesto a lo esencial, Uranga, Carmen Rovira reconoce una auténtica originalidad de la filosofía mexicana de igual valía que la europea, sin traumas ni complejos. Esto marca una enorme diferencia con su maestro Gauss y también con sus colegas que desarrollaron la filosofía de lo mexicano. El tema de la conquista y la dominación de España sobre los indios de América es central en la etapa madura de las investigaciones de Carmen Rovira, que constituyen sus aportaciones más valiosas. En especial destaca su trabajo sobre Francisco de Vitoria, tema de su tesis doctoral que dio origen al libro Francisco de Vitoria, América y España, El poder y el hombre, publicada en 2004, donde realiza un análisis comparativo de diferentes obras de Vitoria en relación a la guerra de conquista y el imperio español en América. Rovira destaca la centralidad del pensamiento teológico y filosófico de Vitoria en defensa de los pueblos de América y la condena a la guerra y dominios injustos que le impusieron los españoles. Sin duda, Vitoria, conjuntamente con Domingo de Soto, fueron los filósofos más importantes de Europa, pero no los más importantes en general, los más importantes de Europa, que analizaron y discutieron la conquista y el futuro del mundo iberoamericano. La obra de estos filósofos y teólogos salmantinos, señala Rovira, tuvo una enorme influencia no solo en las controversias filosóficas, jurídicas, políticas y teológicas de su tiempo, sino también en los siglos venideros en lo que respecta a la concepción cosmopolita del derecho de gentes, del derecho de pueblos, especialmente de los pueblos conquistados. Voy a abreviar la lectura porque es un poco extensa concluyo con una breve observación de los estudios de Carmen Rovira sobre Vitoria. Como podrá advertirse, me permito disentir, dice Carmen Vitoria, por lo dicho por toda una tradición española carente de sentido crítico en relación al pensamiento de Vitoria. En dicha tradición no se acepta, dice Carmen Rovira, ningún planteamiento que se oponga a una idealización de Vitoria hispanista, una idealización hispanista de Vitoria, imagínense ustedes, la cual juzgamos falsa. Y aquí Carmen Rovira se está oponiendo a todo un grupo dominante en España que quiso apropiarse de este humanismo republicano al servicio del franquismo. Esto es importantísimo. Y frente a Luciano Pereira y otros muchos, Pereña y otros muchos más, Carmen se enfrentó con todo valor, la única que se enfrentó con todo valor, y dice que juzgamos falsa o al mito vitoriano creado al parecer por una ideología tradicionalista y conservadora en relación a la América y con la propia España. Fin de la cita. Podemos ver que no solo se trata de investigaciones profundas, bien fundamentadas, sino con un radical sentido crítico al hispanismo y al franquismo. Carmen Rovira sigue luchando como filósofa mexicana contra esa tradición que no solo existió durante mucho tiempo, sino que sigue presente en muchos de los ambientes de España y de Europa. En conclusión, es muy importante, pues, que Rovira refuta toda una corriente de pensamiento hispanista afín al franquismo que intentó apropiarse de los grandes humanistas del siglo XVI como Vitoria,
Soto, críticos del proyecto imperial y fundadores del humanismo republicano iberoamericano. Esa otra corriente es a la que se refiere Adolfo Sánchez Vázquez con la expresión la España imperial eterna de la doctrina franquista de la hispanidad. Fin de la cita de Sánchez Vázquez. Antítesis, en términos de Sánchez Vázquez, de la España quijotesca, humanista, que a lo largo de los siglos, desde Luis Vives y Bartolomé de las Casas, hasta aquí, fin de la cita, hasta la República y el exilio español, ha luchado contra el hispanismo imperial y toda forma de autoritarismo. Es precisamente a esa tradición humanista a la que pertenece y defiende Carmen Rovira, y lo ha hecho durante 50 años. Otro de los humanistas salmantinos defensores de los pueblos y culturas indígenas, mucho más radical y sistemático que sus maestros, es Alonso de la Veracruz. Al igual que sus maestros, desde su cátedra de teología, nos muestra Carmen Rovira, y a través de sus relecciones, de la Veracruz defiende desde tierras mexicanas los derechos, libertades, dignidad y racionalidad de los indios, pero de manera más radical y contundente que sus mentores salmantinos. Cito a Carmen Rovira en relación a Alonso de la Veracruz, de quien pues tengo un cuadro acá atrás y ahora estoy de lo más orgulloso y contento por la medalla de este gran humanista mexicano. Muchas gracias a la asociación. Cito a Carmen Rovira. La posición alonsina, aun cuando a momentos puede descubrirse en ella la influencia del prudente Vitoria, y esto ya es un eufemismo en Carmen Rovira porque mostró la contradicción interna en Vitoria, fue mucho más decisiva y franca que el de este en la tarea por defender los derechos de los indígenas del Nuevo Mundo. Voy a apresurar ya. En su más reciente libro, que todavía no se publica, está en prensa por Siglo XXI, titulado Crítica a la filosofía, a la conquista y al poder colonial en México, analiza a los autores más destacados de la filosofía mexicana del periodo colonial, que cuestionan la legitimidad de la dominación colonial como Bartolomé de las Casas, Sor Juana Inés de la Cruz, y del siglo XVIII a los jesuitas expulsos. Ya se han referido tanto Xochitl, Fanny y Virginia a toda esta interpretación del humanismo criollo. Francisco Javier Clavijero, Francisco Javier Alegre, Andrés Cabo, a quienes como su maestro Gao los considera precursores intelectuales de la independencia de México. Lo que tienen en común estos autores es un humanismo libertario opuesto al poder colonial. Cito a Carmen Rovira en relación a este humanismo criollo mexicano. Es el mexicano un humanismo en relación con lo social concreto, que tiene entre varios fundamentos y bases al derecho natural. Es un discurso antipoder conformado desde una realidad colonial. Es muy importante el rescatar este anticolonialismo de nuestra propia historia filosófica mexicana, que no proviene del siglo XX, sino proviene del siglo XVI, y Carmen Rovira la ha reconstruido. Porque generalmente cuando pensamos cuando nos referimos a pensamiento anticolonial, nos referimos a inclusive de origen norteamericano, ¿no? Olvidando que en nuestra tradición humanista está el anticolonialismo más radical, sin despreciar lo más mínimo estos intentos de la literatura, de la historia y de la filosofía fundamentalmente proveniente de los Estados Unidos, bienvenidos y solidarios, pero sin olvidar nuestra propia tradición. Tal discurso del antipoder es multiculturalista y al mismo tiempo cosmopolita, pues defiende la valía de la diversidad cultural e igual dignidad y libertad de todos los seres humanos y culturas. Estos principios hacen especial referencia a los amerindios y en general a todos los nacidos en América, a quienes se les reivindica contra las falsas pretensiones de superioridad de los europeos. Concluyo. En suma, los trabajos de Gallegos Rocafull y Carmen Rovira sobre la filosofía mexicana del siglo XVI y XVII en torno a la cuestión indígena llenan una laguna muy importante en la obra de Gauss sobre filosofía hispanoamericana y en especial sobre filosofía mexicana, que
desde la perspectiva de Gauss y también de sus discípulos, incluyendo Villoro, por ejemplo, parten del Villoro, Pablo González Casanova, parten del siglo XVIII y no considera los intensos y trascendentales debates sobre la conquista y el dominio español sobre los indios del siglo XVI. Al cubrir estos siglos iniciales del pensamiento y la historia del mundo iberoamericano, Carmen Rovira y Gallegos Rocafull recuperan una dimensión olvidada existente desde hace 500 años y que tiene una gran significación y vigencia. Pero además, Carmen Rovira también ha desarrollado esa línea trabajada por Gauss del siglo XVIII, pero además también el siglo XIX y el siglo XX mexicanos. ¿Qué es lo que tenemos? Lo digo con toda claridad y convicción y además creo fundamentación. La obra de Carmen Rovira es la interpretación más completa, más integral, más holista que se ha escrito así a secas sobre la historia de la filosofía mexicana, porque abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Ninguno, ni del exilio ni del no exilio, ha escrito una obra de tal magnitud. No está integrada, pero esperemos que nos regale en algún momento una reflexión sobre el enorme trabajo de reconstrucción de la filosofía mexicana que ha hecho. Querida Carmen, quiero terminar con dos cosas. Primero, ayer platiqué con el rector y le comenté que estaríamos en este homenaje. Me pidió que te transmitiera una felicitación llena de afecto y admiración a una de las más grandes universitarias que eres tú. Estas son la felicitación que hace el rector, el doctor Graue, y me pidió que te lo transmitiera. Segundo, ya te lo había dicho, pero he escrito la dedicatoria del libro y no lo podía decir porque antes no estaba aprobado, pero ya me comunicaron que está aprobado un libro que se llama mío, Devenir de la filosofía mexicana a través de sus tradiciones y controversias. Y te lo dedico a ti y a la memoria de mi hermana, Mercedes, con estas palabras. A María del Carmen Rovira Gaspar, humanista republicana y pilar de la filosofía mexicana, con admiración, gratitud y cariño. Querida Carmen, muchas gracias. Gracias. Pues ahora hablo yo, ¿no? Muchas gracias, doctor Ambrosio. Gracias por sus sentidas palabras y este mensaje que nos comunica de parte del rector. Enhorabuena. Muy bien, pues también pasamos los saludos, doctora Rovira, de la doctora María Marcelina Arce y Sainz, de la Benemérita Universidad de Puebla, que le manda sus felicitaciones, de Silvia Torres y de Montserrat Ríos Reyes, de parte del Círculo de Estudios de Filosofía Mexicana, los discípulos del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana que conocemos como los CEFIMES. Bueno, pregunto si está nuestro querido doctor Linares por aquí. ¿No ha entrado todavía? Bueno, si no ha entrado todavía, entonces, doctora Rovira, le podríamos pedir que nos diera unas palabras. Teníamos pensada la participación del director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero todavía no ha entrado. Entonces, aunque siempre se estila que primero sean todos los oradores y al final usted, bueno, pues por esta circunstancia le pediríamos que usted nos dijera algunas palabras, maestra, por favor. Entonces ahora ya. Bueno, agradezco sinceramente a la Asociación Filosófica de México por el homenaje que se me realiza a propósito de mi nombramiento como profesora emérita de la Universidad
Nacional Autónoma de México. A la organizadora del homenaje, especialmente muy querida por mí, a la doctora Xochitl López Molina. Y a la mesa que me reconoce y como tal, al doctor Ambrosio Velasco Gómez, a la doctora Virginia Aspe Armella, a la doctora Xochitl López Molina y a la maestra Fanny del Río. Especialmente quiero decir a mi muy querido y admirado amigo Ambrosio Velasco Gómez, que sus palabras me han llenado de emoción, que agradezco mucho todo el reconocimiento que me da y que realmente no merezco yo tanto, pero las palabras del doctor Ambrosio me hacen seguir y continuar en mi tarea de investigación filosófica. Gracias, Ambrosio. Y felicito también a los ganadores con la medalla realmente de Fray Alonso de la Veracruz. Doctor Ambrosio Velasco Gómez y doctor Enrique Dussel. Los felicito. Y especialmente quiero referirme al doctor Ambrosio por sus palabras que me han llenado realmente de emoción y que yo las juzgo inmerecidas. Gracias, Ambrosio, con todo mi cariño y amistad. Realmente les agradezco, no tengo palabras para mostrar mi agradecimiento a todos los que hoy día han hablado de mí. No merezco tanto, pero sus palabras me animan y me siguen señalando una tarea de investigación sobre nuestra filosofía mexicana, concretamente sobre los jesuitas criollos del siglo XVIII. Quiero agradecer también a todos, al maestro Héctor Eduardo Luna López, su adjunto mío en la cátedra que imparto. Quiero agradecerle su tarea. Al doctor Vitórico Muñoz también. Indudablemente, creo que ya la he nombrado, a la doctora Xochitl López Molina, y quiero dar unas palabras de profundo agradecimiento también y cariño a mis 4 hijos, a mi hijo Gonzalo, mi hija Paulina, que está aquí junto a mí, a mi hijo Miguel y a mi hijo Diego. Como ya alguna vez lo dije, ellos fueron y son el motor y el fin de mi existencia. Si hago algo, es por ellos y para ellos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y le aviso, querida doctora Rovira, que ya está con nosotros el doctor Jorge Linares, el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, le cedemos la palabra. Por favor, doctor.
Gracias, Victórico. Buenas tardes a todas y a todos. Doctora Rovira, qué gusto saludarla, aunque sea por este medio electrónico y remoto. Es para nosotros un gran placer, por supuesto, esta celebración en homenaje a usted y a su meritazgo, que ha sido también recibido en toda la facultad de toda la comunidad filosófica de México y también de Iberoamérica. En este evento organizado por la Asociación Filosófica de México y en parte en colaboración con nuestra facultad para conmemorar el Día de la Filosofía y aprovechar de rendirle otro homenaje muy sincero, muy fraternal de parte de toda nuestra comunidad de amigos y colegas, y también para que los estudiantes y las generaciones jóvenes escuchen y aprendan de su enseñanza para que continúen el camino de la investigación, de la filosofía en México, de la tradición de pensamiento en Iberoamérica, que debemos seguir cultivando en nuestra facultad como uno de sus centros principales de investigación y de producción del saber filosófico en México, que tiene vínculos con todas las demás instituciones de nuestro país y de otras partes del mundo iberoamericano y de otras partes del mundo también. Pues enhorabuena, doctora, un gran saludo, un gran abrazo. Saludos también a todos mis compañeros y colegas. Y bueno, este evento va a continuar todavía mañana. Yo solo quería felicitar una vez más a la doctora Rovira y darle un abrazo virtual y estar presente en esta ceremonia de homenaje a nuestra segunda emérita en filosofía en la facultad, después de la doctora Juliana González. Muy merecidamente la doctora Rovira obtuvo este meritazgo por parte del Consejo Universitario de nuestra universidad. Muchas felicidades, saludos a todos y qué bueno que estamos reunidos para conmemorar también a la filosofía en el Día Mundial y seguir remarcando la importancia, la trascendencia, la urgencia, la vitalidad del pensamiento filosófico en nuestra sociedad hoy más que nunca. Muchas gracias a todos. Agradezco profundamente las palabras del doctor Jorge Linares, nuestro director de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias, doctor Linares. Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien, pues estamos ya en la parte final. No sin antes quisiéramos mencionar que de parte del Consejo Directivo de la Asociación Filosófica de México, presidido por la doctora Xochitl López Molina, el doctor Aureliano Ortega, también aquí presente, Eduardo Sarmiento, igualmente, pero también de Cecilia Sabido, Raúl Alcalá, Miguel Romero Griego, Luis Ramos Alarcón y un servidor, Victórico Muñoz Rosales, pero de manera muy especial el staff que nos ayuda a organizar este evento quiere mandarle, doctora Rovira, sus más cálidas felicitaciones, porque está conformado de los jóvenes estudiantes que la admiran también. Se trata de María Elena Cadena Roa, Misael Quintero, nuestro staff de organización, Mariana Aguilera, Katia Flores, Aide Gutiérrez, Heréndira Arellano, Milton Cerón y Jesús Ramiro Bucio. Ellos, maestra, el staff que aparece en los cuadritos ahí, nada más los nombres, están atrás de bambalinas sosteniendo tecnológicamente esto, le mandan también sus felicitaciones. Y bueno, pues fue un gusto estar aquí en esta mesa homenaje a la doctora María del Carmen Rovira Gaspar. Han escuchado ustedes a todos nuestros ponentes, han visto también todas las felicitaciones y no nos resta más que dentro de este evento, de esta cartelera que tenemos, todavía invitarlos para el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, a un conversatorio titulado Experiencia y Memoria, Tareas y Compromisos de la Filosofía en México. Nos van a acompañar Mauricio Beuchor Puente, Gabriel Vargas Lozano, Laura Benítez Grobet y Jaime Labastida Ochoa. Y a la 1 de la tarde, bueno, el cierre de las actividades de este evento. Les agradecemos mucho su presencia. Agradecemos a la doctora. A ver, quiero agradecer a la doctora Rovira encabece una Goya, ¿no? El Día Internacional de la Filosofía. ¿Quién más que nuestra queridísima profesora emérita nos encabece una Goya que todos coreemos? Doctor Ambrosio, apóyela ahí para que salga bien esto.
Sí. Quiero agradecer al doctor Ambrosio Velasco Gómez sus Una Goya. palabras que me han realmente emocionado. Y Pero una la Goya, Kai, medalla una Goya, Kai. tengo por él. Gracias, Ambrosio. Paulina, hay una Goya. Una, dos, tres. Goya. 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 Cachun, cachun, ra, ra, cachun, cachun, ra, ra, ra. Goya. Universidad. Universidad. Bueno, antes de que cerremos, a alguien que veo que quería decir algo, ¿sí? Y si no, bueno, entonces con esto concluimos la mesa para que también... Yo sí, Vittorio. Sí, maestra, por favor. De nuevo, no tengo palabras para agradecer todo esto. Lo juzgo inmerecido, pero me da realmente ánimo para seguir en mi investigación y para seguir junto a ustedes. Y que quiero reconocer y agradecer todo el trabajo que han tenido y que hacen por mí. Quiero también, como ya que he dicho, al maestro Héctor Eduardo. La medalla, Ambrosio. Y la medalla que se me ha otorgado. Muy bien. Gracias de nuevo. Muchas gracias, maestra. Gracias, mi querido Ambrosio. Gracias a ti, Kai. No merezco todo esto, pero prometo seguir en la investigación y prometo seguir siempre unida a todos ustedes y a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi alma mater. Gracias.